Bueno, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de modelo de atención versus modelo de prestación, debido a que pues encontramos muchas veces confusión entre qué es lo uno y qué es lo otro. Entonces, el objetivo de esta charla es tratar de dilucidar cuáles son las diferencias. El modelo de atención, como para que entiendan en esta analogía, es la pista de la gran carrera. Una pista que está mm, con ciertos pasos delimitados, con curvas, con zonas de pits, con llegadas que tiene que cumplir un Fórmula 1 para terminar finalmente la carrera. Y la zona de pits, pues es ya como el modelo de prestación donde eh, no solamente arreglamos el carro, sino lo estamos monitorizando, cómo va el aceite, cómo van las llantas. Lo podemos llevar un monitor a través de toda la pista, a través del modelo de atención. Y cuando llegue a zona de pits, pues tomar las medidas para que el carro continúe la carrera. Esa es más o menos la diferencia analógica entre lo que es un modelo de atención y un modelo de prestación. Entonces vamos a desglosar aquí qué es el modelo de atención. El modelo de atención hace parte de la entidad responsable del pago. No es de la IPS, es de la EPS, entidad responsable del pago, APB, como la quieran llamar, de la administradora. ¿Qué debo hacer en ese modelo de atención? Primero, pues gestionar la oferta, gestionar la demanda de los usuarios y gestionar la continuidad en la atención. O sea, que no exista fragmentación, que el usuario pase de una zona de pits a otra zona de pits sin ninguna barrera. Entonces miremos cómo gestiona la oferta. La oferta gestiona pues lo ideal en este momento y el llamado universal que nos está pidiendo la Organización Mundial de la Salud es que sean bajo el modelo de redes integrales e integradas territoriales en salud con un perfilamiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo tenga la IPS, defina bien cuál es la IPS primaria, cuál es la IPS complementaria, cómo están integradas, cuáles son las IPS de perfilamiento especializado. Entonces yo tengo la de cáncer, yo tengo la IPS de oftalmología, yo tengo la IPS de hematología, eh, bien perfiladas, pero que hacen parte de la RITS. Lo segundo es cómo están comunicadas esas IPS dentro de la red, porque la idea es que la IPS primaria con la IPS complementaria y con las IPS especializadas pues tengan conocimiento de lo que se hace en una y otra de estas IPS. ¿Cómo son los mecanismos de pago? Eso es gestionar la oferta. ¿Qué mecanismos he decidido yo? Si he decidido por cápita, si es por más nivel, por alta complejidad PGP o por evento. Mejor dicho, la decisión que haya tomado para contratar la prestación de servicio. Y una auditoría que siempre debe haber, por cuanto hay que controlar muy bien los indicadores y el sistema financiero, que se cumpla eficientemente la prestación de servicio con lo que yo asigno de recursos. Entonces, miremos ahora cómo se gestiona eso de la oferta, cómo controlamos ese gasto. Tenemos unos precios, tenemos un escenario que sería lo deseable y un escenario que sería lo no deseable. Muchos lo llaman perverso y otros lo llaman virtuoso. Virtuoso deseable y un sistema perverso no deseable. Entonces, dentro del deseable, pues tenemos el angelito azul que nos dice
que el modelo de atención y los mecanismos de pago deben ser de la siguiente manera. Modelo de atención basado en redes integrales que estén interoperables y que haya continuidad de la atención con un sistema de referencia y contrarreferencia. Los mecanismos de pago, que el mejor que existe y el que debe propender para acabar el tema de esa facturación tan eterna, de ese trámite de glosas, es el evento acabarlo y entrar a un sistema que mida más calidad y no cantidad. Porque pues en el evento lo que hacemos es entre yo más facture cosas, pues voy a tener más ingresos sin tener en cuenta la calidad de la prestación del servicio. En cambio, con sistemas de pagos prospectivos, pues lo que yo voy a pedir es más calidad, más optimización de los recursos a través del control de las frecuencias de uso bastante ajustadas. Quiere decir, no la que yo le interponga como EPS que saqué de otra IPS, sino ajustadas a la realidad de la IPS en cual estoy contratando. Si es de cápita, igualmente también, pues a través de RIAs ajustadas, porque lo que uno encuentra es que la 3280 es muy clara en decir que yo tengo que hacer unas rutas integrales dándole predilección a las más importantes de acuerdo al perfil epidemiológico. Entonces nosotros hemos visto ya en esta andar que contratan a las EPS y les dicen tienen que hacer las rutas integrales de la 3280 y no más, pare de contar. Y si no las hace todas, pues le glosa al fin de año y le glosan, efectivamente le glosan. Cuando la norma es muy clara en decir que tengo que priorizar cuáles rutas ajustadas hay de acuerdo al perfil epidemiológico. Entonces, si yo tengo perfil epidemiológico de personas de mayores de 40 años con riesgo cardiovascular, pues la ruta prioritaria será la de riesgo cardiovascular. Igualmente, si hay una ruta especial porque la población está bastante aumentada, pues entonces en la población infantil pues serán las rutas de adolescencia, infancia. Si hay mujeres en edad de embarazo demostrables en el perfil, en el ASIS, lo que me vaya diciendo el ASIS y el comportamiento de ese diagnóstico, pues priorizaremos unas y podríamos hacer las otras, pero usted me va a vigilar a mí sobre las que consideremos de mayor prioridad. Medicamentos. También en medicamento pues hemos encontrado grandes errores con lo que decimos que es una cosa es quien tiene el lapicero y otra cosa es quien despacha. Entonces no podemos seguir haciendo eso porque es un error que el médico que está en la IPS formule y el otro es el que despache. Entonces, ¿cómo se regula esto? Pues, primero que el hospital o el prestador tenga el servicio farmacéutico, que haga un contrato de riesgo con si no está de acuerdo en manejar la farmacia, con un operador, pero mediante ese operador trabaja la entrega de medicamentos dentro del hospital, el hospital hace un contrato de riesgo y ahí sí empiezan a controlar el lapicero de los médicos en cuanto a la formulación, con una regulación basada en una autonomía médica. Formulamos los medicamentos que estén bajo guías de práctica clínica y el químico farmacéutico del operador pues tiene que tratar de hacer conciliaciones farmacéuticas con los médicos y todo eso, porque de lo contrario, pues si seguimos expidiendo uno por allá con Facafán y Audifarma y todo eso y otro es el que escribe la medicación, nunca vamos a tener un equilibrio. Y en economía de escala, pues estos operadores tendrán que intentar de comprar medicamentos a un año. Eh, es decir, que si el acetaminofén me lo compran en enero a 5 pesos termine cuando termine el año. Y entre más se unan las EPS, como el ejemplo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, creo, ellos hacen compras de muchas
moléculas a través de un solo contrato y eso hace que al comprar bastante, pues el precio sea más económico y sea más rentable para el negocio de los medicamentos. Entonces, nada de tener separado allí y allá el gestor farmacéutico y otro el lapicero. Auditoría de seguimiento al riesgo. Ya no es la auditoría de cuentas médicas de que una jeringa, de que procedimientos X o Y por la misma vía, tres hojas de hojas de procedimientos, 1000 códigos, sino una auditoría más de seguimiento al riesgo. ¿Y esto qué tiene que ver con la auditoría? Pues que allí vamos a mirar resultados ya más importantes como es la incidencia y la prevalencia. No tanto, porque si uno mira la 3280, pues a mí lo que me piden es cuántas hemoglobinas hice, cuántas ecografías hice, pero al fin de los resultados yo no sé si esa gente que le hice yo todo eso mejoró, empeoró, siguió igual, o cuál fue el impacto de haber hecho 50.000 o 60.000 ecografías, o haber hecho 10.000 hemoglobinas, o haber hecho eh, todos esos procedimientos que tienen las rutas integrales. Lo más importante es saber qué población está en riesgo, qué población atendí yo y contuve el riesgo, eh, y cómo hice para mitigar la prevalencia de que no se me fueran a complicar. Entonces, al hacer una auditoría de seguimiento al riesgo, pues lo que vamos a tener es que vamos a controlar la incidencia y la prevalencia y más de un poco de indicadores que hay que borrar de este sistema que realmente no dicen absolutamente nada. A mí no me dice absolutamente nada en salud que hice 20.000 ecografías o que hice 10.000 TAC o que hice 10.000 cuadros hemáticos o hemoglobinas. Eso no dice absolutamente nada. Lo que yo tengo que apuntarle es hacia cuánto de la incidencia lo mantuve y no se enfermó, y de la prevalencia cuánto no se complicó. O sea, en sí la meta es que los que están en riesgo no se enfermen y los que ya están enfermos dentro de esa prevalencia pues no se compliquen. Esa es la mejor auditoría que hay que hacerle a cualquier modelo de atención y dejar a un lado un poco eso de cantidades. Entonces, lo que tenemos hoy es una mano de servicios fragmentados. La clínica de primer nivel hace una cosa, el IPS de primer nivel hace otra cosa, el hospital de alta complejidad otra cosa, repetimos procedimientos, no estamos comunicados, facturación por evento que incita más hacia no controlar el riesgo, sino a operar y hacer cosas y cosas y cosas, y llega una nueva tecnología, entonces el proveedor tecnológico tiene que sacarle rápido, como sea en un año, la utilidad, lo que le costó ese procedimiento. Entonces a todos los pacientes hay que hacerles ya ese procedimiento. ¿Para qué? Para que podamos tener rápido al menos la utilidad de lo que me costó eso. Eso es lo que incita el evento. El evento es más facturar cantidades que realmente evaluar la calidad del servicio. Entonces por eso no motiva hacia tener sistemas de eh, control de riesgo y mejoramiento de la salud de las personas. Demoras en el giro, entonces entre lo que está pasando ahorita con nueva PS, 20.000 facturas allá por evento que no tienen cuándo resolver, cuándo auditar y cuándo sentarse a conciliar esas cuentas con los pagadores, con los prestadores, perdón, glosas injustificadas. Entonces como me llevan 20.000 facturas, yo perversamente tengo que hacerle glosa a eso, póngale ahí cualquier código y vuelva a contar que quede marcado una glosa que ahí en el camino ese de responder sí, responder no, ponernos de acuerdo, ahí contenemos un poquito el costo. Eso es actuaciones perversas que hay en este momento. Otra es carteras inconsistentes, pues porque hay muchas de esas facturas que están paradas, no se sabe qué debe exactamente el pagador, ni el prestador sabe cuánto ha facturado, ni el pagador no sabe cuánto le han facturado y el prestador no sabe que está en cartera por parte del pagador.
Entonces eso se ha vuelto una locura y nunca hemos llegado a tener unas carteras conciliadas correctamente. Circular 030, Super Salud, eso han hecho mil cosas y nunca, desde que ha existido el sistema este de la ley 100, nunca se ha sabido una cartera real entre pagadores y prestadores. Entonces, nosotros sabemos que este modelo, que es el deseable, el virtuoso, donde hay PEP, cápita, medicamentos de esta forma, pues es un poco escalofriante para los prestadores. Muchos nos dicen, no, es que PGP es perverso. Para otros es mejor facturar por evento, obviamente porque es más fácil. Aquí en el evento no hay que llevar ningún dato. Aquí en el PGP yo sí tengo que gestionar el riesgo, tengo que tener un equipo, pasar de facturar a pasar más de tener un equipo de epidemiología, un equipo de, de personas con analítica de datos, de llevar frecuencias, de un poquito más potente que esta estructura de facturación por evento. Entonces, cuando uno habla de esto, pues la gente como que no está muy de acuerdo con el PDP y lo llaman bastante perverso. Igual aquí en la cápita, pues cuando hablamos de reglas ajustadas, los pagadores, pues cambian frungen el ceño por cuanto no le apuntan, sino que el prestador me tiene que hacer todas las rutas integrales. Y eso no es así. Y esto sí es lo que nos gusta demasiado, pues facturar por evento, la cápita con lo que me llegue anticipado. Y ahí miremos a ver cómo nos glossan con esos indicadores de cuántas hice, cuántas dejé de hacer para de contar. Entonces, lo deseable es este modelo. Mejoraría sustancialmente el flujo de los recursos. Se gestionaría más el riesgo y más apuntaría hacia la calidad. Aquí había que controlar bastante todo lo que es eventos adversos. Demoras en la atención, ya no me puedo demorar en hacer una cirugía que hoy opero y mañana sale, una cesárea entra hoy, mañana tiene que ir, pare de contar. Una cirugía de ambulatoria, de ortopedia, la opero hoy, se va en la tarde, pare de contar. No puedo estar gastando, teniendo desgastes en la prestación de servicio. Por eso quizás es que nos gusta más el evento, porque eso patrocina que si hay un evento adverso, pues facturo más. Si la población es vieja, pues la opero más y eso implica más UCI y eso implica más riesgo. Entonces, por eso es que esto lo llaman perverso. Yo lo puse no deseado. Como la gestión de los usuarios en el modelo de atención. En el modelo de atención, pues tengo cosa que nunca yo tuve la oportunidad de estar en los escenarios, siempre pedíamos, en ambos escenarios, siempre pedíamos esta población piramidal, pues para pues, una planeación de qué es lo que hay que, a qué gente voy a atender yo. Definitivamente nunca supimos la demografía, nunca la EPS nos dio una demografía de población, menos, menos, menos un perfil epidemiológico para saber qué rutas integrales tengo que yo priorizar, qué control de la incidencia y la prevalencia. Al saber cuántos gordos tengo, cuántos obesos tengo, pues es personas que están en la incidencia y cuántos diabéticos tengo para que no se me compliquen. Esa información nunca fue muy difícil que se tuviera a la mano. Otro punto es la georreferenciación, porque debo saber para el modelo de prestación en dónde están ubicadas esas personas y a qué centro de atención primaria, que es lo que les voy a hablar más adelante, debo ubicar. Y por último, pues el sistema de atención al usuario que debe funcionar dándole la información de deberes y derechos, de a dónde debe ser atendido, etcétera, etcétera. Eso es gestionar los usuarios en el modelo de atención del pagador. Ahora seguimos con continuidad de la atención, pues todo el mundo sabemos que tiene que haber un sistema de referencia y contrarreferencia en donde yo al usuario lo deje de la mano entre la IPS primaria y la IPS complementaria, que siempre se lo dejamos al CRUE, pero el CRUE jamás funcionó. Entonces, como que el modelo ahorita sería que las redes integradas manejaran su propia referencia dentro de este sistema. Eso sería lo ideal. Si yo tengo una red integral que opera, que se comunica interoperablemente,
pues también debes gestionar la continuidad de la atención a través de un sistema de referencia propio de la red. Sencillo, que eh, nunca hemos encontrado una respuesta. eh, las IPS llaman al CRUE, el CRUE contesta que no hay cama, le contesta que no hay cama en ningún lado, porque no les interesa una X o Y EPS porque están fragmentadas todas las IPS. Entonces, la idea es cómo gestionar la continuidad a través de una red propia, de un sistema de referencia y contrarreferencia propio dentro de esa red integral de atención. Este gráfico lo que me mide a mí es como, aquí vemos 3 EPS que esta EPS pues tiene el 10% de administración y gasta eh, el 90%, que es lo normal, que sería lo que pide el Sistema General de Seguridad Social. Pero aquí hay dos ejemplos en los cuales las EPS están pidiendo el alce de la UPC, pero porque invierten muy poquito en esta parte de administración. Entonces, al pedir el poquito de la parte de administración, la utilidad va a ser mucho más menor, porque va a haber un gasto descontrolado va a haber un alto costo en el gasto médico. Mientras que si yo invierto más en esa auditoría, en esa epidemiología, en esa base de datos, en ese sistema de referencia, pues voy a tener en contratar por PGP y no por evento, pues voy a tener una utilidad mayor y el gasto médico lo voy a contener porque va a haber una mejor utilización de los servicios. Ese es ese modelo. Y acá explico yo con un ejemplo que no se trata fíjese que si nosotros contratamos por PGP no hay necesidad de pensar en tarifas. Aquí con una buena auditoría, una EPS sin modelo de atención, le pueden a un paciente poner 300 días de UCI en un paciente, con un modelo con auditoría lo podemos bajar a 60, por decir algo. Y cuando yo promedio día, pues aquí me da 300, me da que el día aquí vale 2 millones de pesos sin modelo, y con modelo que me cueste más caro, 3 millones de pesos el día UCI, pues entonces tenía un costo médico de 600 y aquí un costo médico con modelo de 180. Fíjese que no me importa tanto la tarifa, sino más que todo el control de auditoría, y acá estamos entre 600 y 180. Y el costo administrativo acá de 0 y acá de 300, y es más costo efectivo el 483 millones de pesos. Entonces fíjese que lo más importante es tener un buen modelo de atención independientemente de las tarifas que yo tengo, porque voy a hacer un control del riesgo y voy a tener una auditoría muy pegada. ¿Qué es lo que debe contar? O sea, los resultados. Los resultados son importantísimos: cuánto fue la incidencia y cuánto fue la prevalencia y con cuánto llegué a la meta. No hay más. O sea, eso debe medir número de ecografías, medir de pronto volúmenes, pues no me da como el impacto del mejoramiento de la salud de las personas. Entonces, tenemos que dar un giro completo hacia esos resultados en salud. Entonces, el modelo de atención, acá lo tenemos, pues empezando desde los servicios extramurales, no como el modelo actual que está tan fragmentado, que es el de replica tanto el Ministerio de Salud de los equipos básicos. Yo, desde mi punto de vista particular, creo que no es necesario un equipo básico de 8 personas a un costo de 60 millones de equipo básico, con un buen técnico en APS y haciendo tamizajes, cribajes en la comunidad, en el entorno hogar, en el entorno escolar, en el entorno laboral, en el entorno institucional. Podemos llegar a hacer que el modelo sea más ajustable, más racional, y que empiece desde extramuralidad, sí, con una IPS primaria, como decíamos, con un perfilamiento de IPS complementarias, IPS especializadas para el tema de los episodios agudos,
controlado siempre, monitorizado por el técnico de atención primaria con una auditoría basada en RIAs, en protocolos, en consensos, para al finalmente medir resultados en salud. Ese es el modelo de atención basado en redes integrales que debe aplicar las entidades responsables del pago. Ahora entremos al tema del modelo de prestación de servicios de salud, que ya le corresponde a lo que es el PITS, o sea, el equipo de PITS que va a mirar cómo está la Fórmula 1, cómo está el carro, y monitorizándolo desde todo el modelo, que es la pista, y cómo están algunos componentes, como aceite, llantas, cauchos, etcétera. Entonces aquí lo que vamos a mirar es qué voy a hacer yo para que la fórmula funcione. ¿Listo? Entonces, ¿cómo gestionamos la demanda desde control del gasto? Hay siempre un modelo perverso y un modelo virtuoso. Vamos a hablar del modelo ejemplar o virtuoso, que sería el modelo de prestación, que es predictivo y preventivo, y que debe ser definitivamente basado en guías de práctica clínica, en tamizajes y en cribajes basados en evidencia desde el entorno hogar, no por un equipo tan alto como es el que tiene el Ministerio de Salud, repito, sino por un técnico en atención primaria y que por fin sea controlado por resultados que ya les había dicho de incidencia, prevalencia e incidencia, aquellos que detecto que tienen riesgo, pero que ojalá no se me enfermen, y que los que ya tengan enfermos, pues no se me compliquen. El actualmente en qué se basa, pues como es por evento, lo que yo necesito es que los diabéticos hagan cetoacidosis, que los infartos, que los hipertensos se infarten y que hagan ACV para yo poder hacer esos procedimientos que yo, como les voy a mostrar ahorita, pues no son costo efectivos y tienen un impacto muy negativo en la salud cuando llegan a esos estados. Entonces, lo que vemos es que cuando hay episodios agudos, porque no hay control en un modelo predictivo y preventivo, pues hay sobreutilización de servicios, se me llenan los servicios de urgencias de infartos, de cetoacidosis, de ACVs, de pacientes VIH que debutan o que se nos complican porque no están siendo bien tratados. Caso de la hipertensión, que la OMS habla del 30% de una morbilidad oculta que debuta con un infarto, con una ACV, y de un 36% de personas que están siendo maltratadas por mala práctica clínica. Quiere decir que estamos hablando de un 66% de población que muy seguramente me va a sobreutilizar esos servicios con un 66%, o sea que con un 44% que podría estar bien tratado, pero que de todas maneras llena urgencias. Y de eventos adversos, pues que como les decía, si no hay una auditoría, pues es mucho mejor que ocurran estos eventos adversos para facturar más. Entonces, cuando uno les habla del modelo de prestación predictivo preventivo basado en tamizajes, en cribajes, en guías de práctica clínica basadas en evidencia y que vamos a controlar esos indicadores de incidencia y prevalencia, pues entonces frungen el ceño. Frungir el ceño es como, no estoy de acuerdo, ¿listo? Y pues el mecanismo perverso lo que hace es que pues, rico facturar porque o sea, no hay control de calidad, no hay impacto en la salud de las personas, pero yo como IPS pues aumento mi volumen de facturación sin importarme el tema de la calidad. Valga la pena decir acá que pues en Colombia la escasez de IPS acreditadas es muy poquita comparada con el número de IPS que no están acreditadas en Colombia. Entonces, pues pueden haber muchas que están sobrefacturando demasiado, muchos episodios agudos, porque no en términos de mayor valor, sino en términos de prevalencia e incidencia usuarios. Entonces, eso es controlar el gasto médico desde la perspectiva de modelo de prestación de servicios. Aquí les voy a mostrar cómo es el modelo biomédico curativo actual y qué es lo que se espera con el modelo preventivo. Entonces aquí hay una gráfica donde un paciente está en esta línea
como una morbilidad oculta, aquí no pasa nada, sin embargo el paciente se va deteriorando sin saberlo. Paciente de VIH, ventana inmunológica que no sabe nada que tiene VIH, paciente con hipertensión, paciente con diabetes que en este momento no tiene acá síntomas, o sea, están en ventana, esta recta es la ventana, viene una crisis aguda y esta línea de la Y lo que me representa es el estado funcional. Entonces, cuando cae, en este periodo cae, ¿cierto? Aquí lo atendemos. Entonces, aquí lo que hacemos es atender esa secuela, la ACV, atender el infarto, atender el paciente con VIH, con encefalopatía, con neumonía, con diarrea y con una recuperación que no va a ser totalmente del 100%. O sea, invertimos grandes cantidades en esos episodios agudos, pero la recuperación de esa persona hacia su estado funcional no vuelve a esta línea de acá. Y puede recaer en una segunda crisis porque si no le seguimos el cuánto adherencia tiene al tratamiento que se le haga acá después de que salga a esta clínica y el paciente pase lo del radar, lo atendemos y no lo volvemos a ver, sino que lo volvemos a ver en una segunda crisis, pues el estado funcional aún va cayendo más y cae una segunda, un episodio y el deterioro es más progresivo. Es un problema social porque una ACV sabemos lo que puede deteriorar a la persona y generar una persona en condición de discapacidad, un infarto y no se diga un VIH o una cetoacidosis diabética. Entonces en el modelo preventivo ustedes van a ver una gráfica que si hay un control, pueden haber desvíos controlados, pero ese paciente no cae tanto en el estado funcional, sino se mantiene y al mantener un estado de un modelo más hacia estilos de vida, pues puede estar un desvío hacia lo controlado en el tiempo. Esa es la diferencia. Entonces aquí lo vemos, el modelo predictivo, un desvío puede haber unos episodios acá muy pequeños, no como cuando ocurre una crisis aguda que el paciente no había sido diagnosticado, no había sido tratado y cae una segunda crisis, pero obsérvese que el estado funcional de esa persona va decayendo a medida que pasa el tiempo. Y aquí está lo más importante, la calidad de vida. Mire, la curva debajo de la línea es lo que nos habla de la calidad de vida de esas personas. Y fíjese que un paciente controlado con modelo preventivo pues tiene un área mayor de calidad de vida sostenida que el paciente que no está en un modelo controlado, que es el modelo biomédico curativo que actualmente tenemos. Y aquí era lo que les decía del paciente, el fenómeno del radar, donde aparece, es tratado, dado de alta, lo volvemos a ver cuando vuelve a tener otro episodio agudo y ya el estado funcional es aún más complejo. Entonces vamos a mirar el tema de esa auditoría de riesgo en salud, que yo le digo que el primer nivel de atención o el centro de atención primaria tiene que mirar el riesgo de incidencia, que es la probabilidad de enfermar, o sea, cuántas personas yo tengo que me entregan en esa población y que sé que tienen riesgo de enfermar, o sea, el paciente que está obeso, el paciente que es sedentario, el paciente que nunca va a controles, etcétera, etcétera, que nunca se ha tomado la atención y que de pronto hoy se la encuentran un poquito elevada. Y el riesgo de severidad es el otro indicador que tienen que ver, que es la probabilidad de que la persona que está enferma se nos complique. Eso se llama el riesgo primario y debe ser desde el momento de la contratación, con la base de datos que me entreguen a mí, empezar a trabajar el modelo de prestación de servicios. Y ya dentro del prestador, pues tenemos todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud en cuanto a el riesgo técnico y pues aquí tenemos, si no controlamos bajo un modelo de riesgo, pues la atención peligrosa, es decir, las fallas en los servicios por eventos adversos, pues no es de interés controlarlas. Igual el paciente se me cayó de la cama, igual entró por una neumonía, le curé la neumonía, pero qué rico, ahora le facturo también la fractura de fémur. Entonces, eso induce a un estado perverso. Si yo, y han entrado muchos auditorios en que, y le contestan a uno que los eventos adversos no se glosan,
que por ser un evento adverso no se glosa, pero nadie asume la responsabilidad de ese paciente que se me cayó de la cama y tuvo una fractura de fémur y que por eso no fue la causa por la que entró, sino fue por una neumonía. ¿Quién responde? Pues responde el sistema y eso no debería ser así. Entonces ya cuando uno controla el riesgo por contratos, esto tiene que entrar a ser muy estricto el control de eso. Atención inadecuada, utilización de los servicios, lo que yo le decía, entonces me llegó, como es por evento y me llegó una nueva tecnología, el proveedor tiene que sacarle rapidito el costo de la compra del equipo. Aquí en riesgo de utilización, pues si estamos frente a un PGP, pues va a ser más seleccionado el paciente que vaya a ese procedimiento porque tengo que controlar que efectivamente lo necesite y no que sea una cosa de sobreutilización, de además de. Y aquí pesa mucho pues lo que es la medicina basada en la evidencia. Riesgo de fragmentación, lo que decíamos, si no trabajamos con redes integrales, pues el paciente de pronto se va para lo privado y en lo privado pues lo que lo va a llevar es a que se empobrezca más, venda su casa, venda su carro y etcétera, etcétera, etcétera. Y el riesgo de atención inversa, pues eso es lo que estamos viendo, de que la medicina prepagada es para más poquitos, pero la medicina de calidad del sistema es para muy pocos también. Es como una atención inversa. Entonces, ¿qué nos están invitando para todos evitar este riesgo técnico? Pues atención primaria en salud, redes integrales, guías de práctica clínica, consensos, seguridad del paciente. Muy importante la seguridad del paciente para evitar esto. Pero esto, el mejor incentivo es, vuelvo y le repito, el contrato de PGP. Entonces, el riesgo de incidencia, ¿qué es? O sea, cuando me entregan la población a mí, pues yo encuentro las personas obesas, las personas sedentarias, las personas que tienen una dieta inadecuada, que tienen estrés, que no tienen conexiones sociales, que ya empiezan a ser rechazadas, que no hacen actividad física y que además de eso pues tienen algunos riesgos de consumo como cerveza, cigarrillo, inclusive drogas y alucinógenos. Entonces, este riesgo de incidencia lo debo yo conocer de entrada en el momento de la contratación, pero vuelvo y les repito, si no es una cápita, si no es un PDP, pues lo que me sirve es que se enferme. Y acá tenemos la gráfica de los determinantes de la salud que se habla tanto. Yo lo describí así: nosotros tenemos unos determinantes estructurales: ingresos, educación, vivienda digna, trabajo digno, alta dispersión y desplazamiento forzado. Estos dos últimos los agregamos nosotros porque creemos que también en Colombia la alta dispersión hace una barrera estructural para que la salud llegue a las personas. Colombia tiene el 51% de personas en poblaciones de alta dispersión geográfica. Eso lo hemos visto en equipos básicos que, al ser unos equipos básicos que son contratados cada 3 meses y que van a la alta dispersión, la continuidad de la atención de los equipos básicos se ve totalmente inoperante. No, contratan en 3 meses, a los 6 meses contratan otra vez los equipos básicos, nuevo personal, los planes de cuidados individuales se perdieron del primero, pasamos al segundo y quién sabe, volvemos a hacer otra vez caracterización y así sucesivamente por esta alta dispersión. Entonces ya le voy a mostrar cuál es la solución a ese problema y el desplazamiento forzado que todos los días pues estamos viendo cada vez más, que las poblaciones esas están emergiendo hacia las cabeceras municipales. Todo eso es tema más extramural, pero como les escribo acá, más de plan de intervenciones colectivas. Ahora, los determinantes intermedios: inactividad, alcohol, alimentación no saludable, tabaco y drogas, que ya sí hace parte de una atención individual que puede ser monitorizada, puede ser de cribaje, con herramientas muy importantes como FINE-RISK y la estrategia HERTZ, que es el control de riesgo cardiovascular, que en Colombia no la hemos agarrado para nada, teniendo en cuenta que Colombia, una de las primeras causas de mortalidad y morbilidad es el infarto agudo y las enfermedades circulatorias. Pero si nosotros preguntamos cuál de los hospitales en Colombia ya implementaron la iniciativa HERTZ, ninguno.
Las causas fisiopatológicas, pues entonces sí ya tenemos que empezar a ver que esa inactividad, los pacientes, las personas ya tienen índice de masa aumentado, hipertensión oculta, hipercoagulabilidad, altos perfiles lipídicos, glicemias altas, obesidad abdominal, pero que todas en conjunto no deben ser miradas como aisladamente, sino que Edmonton nos invita a que además del índice de masa, pues veamos algunas causas que están afectando, porque es tan fácil decirle a una persona con índice de masa 30 vaya y haga ejercicio, cuando Edmonton lo clasifica de acuerdo a algunas preguntas que hace para tomar decisiones no solamente con índice de masa. ¿Listo? Cuando nosotros ya tenemos identificado al paciente por estas causas y con estos determinantes, lo que hay que hacer es en la IPS primaria, con un equipo ampliado, con una consulta ampliada, estadificar ese estado clínico, a ver en qué está. Si estado 1, estado 0, si ya tuvo enfermedad coronaria, si ya tuvo enfermedad cerebrovascular, si ya hay una cetoacidosis, pues mirar a ver si debe ir a la IPS complementaria para evitar secuelas, lo que decíamos de cuando el paciente cae. Y si no, pues manejarlo ahí controlado con el técnico de atención primaria, como le voy a mostrar. Estas sí son ya intervenciones intramurales y estas son intervenciones extramurales. ¿Listo? Modelo de prestación de servicios de salud. Entonces, vamos a mirar acá el de hipertensión. Entonces, tenemos una IPS primaria con una consulta ampliada de medicina de estilos de vida. eh, Médico, psicólogo, nutricionista, terapista físico y trabajador social y odontólogo. Y entrega de medicamentos, como yo les decía, en el mejor modelo, que es el de eh, riesgo directamente desde la IPS. Y aquí está entonces el técnico de atención primaria, que es quien empieza a evaluar esta atención para la morbilidad oculta y detectar el paciente en un estadio que de pronto está en cero, como nos mostraba en el gráfico anterior, y que pueda ser llevado a una consulta ampliada para mejorar todo lo que es estilos de vida y calidad y averiguar calidad del sueño. Sabemos que el sueño participa mucho en los estados de hipertensión, de cáncer, la actividad física, cómo están esas conexiones sociales, cómo está la alimentación, cómo es el manejo del estrés y el mismo embodiment, o sea, el mapeo del cuerpo de las personas frente a cómo estamos enfermos. Muchas personas están obesas y no se han visto ningún problema. Entonces esto lo manejan los psicólogos para que yo tome conciencia del mapa de mi cuerpo y quién soy yo frente a la enfermedad. Si vale la pena o no vale la pena mejorar los estilos de vida. Aquí, pues la vida clínica de HERS es muy buena. También existirá el Ministerio de Salud. Pero lo que más impacta es que en esta consulta ampliada, pues podamos detectar el estadio y llevar a esa persona a medicina de estilos de vida para que pueda integralmente ser tratada. Otro modelo es el de VIH. Entonces encontramos una persona que nos la derivan de una cápita o de una prestación de servicio o en unas urgencias que le detectan una prueba positiva con carga viral. Entonces se va a la IPS perfilada para atención de VIH. Entonces allí también es valorada en una consulta ampliada y la entrega de medicamentos por médico, psicólogo, nutricionista, terapista, trabajador social y el odontólogo para que continúe con estilos de vida. Es muy importante en la persona también con VIH calidad del sueño, que haga ejercicio, las conexiones sociales. Estamos viendo que se aíslan demasiado. No entiendo por qué una persona con VIH tiene que estar aislada, de ponerse tapamontañas para ir a una consulta, para que no me vean, cuando hoy en día pues sabemos todas las ventajas que tienen los pacientes con VIH para ser indetectables y poder tener un estilo de vida y una aceptación de la sociedad muy normal, que como decía algún colega, es mejor hoy tener un VIH con todo el armamento farmacológico que hay que los puede mantener indetectables, a tener un paciente con cáncer, tener un paciente con diabetes complicada en riñón, en ojo. Entonces tenemos que darle duro a esos mitos para que el paciente pueda entrar en ese embodiment de entre enfermedad y su cuerpo para que pueda llegar a ser
el objetivo final, que es ser indetectable y ser una persona normal dentro de la sociedad. Aquí también pues pedimos el control de técnicos de atención primaria, pero vuelvo y le repito, hay que hacer un trabajo muy fuerte porque lo que uno escucha es que esas personas, entre menos sepa la gente, pues no quieren como que se sepa nada, pero sí el resultado final es que sea I igual a I, indetectable igual a intransmisible. Entonces, este es un modelo de prestación de servicios. Creo que con esto termino esta exposición y la verdad es que ojalá la pudiéramos llevar a cabo en todas nuestras IPS y estar dejando de polarizar este país cuando no hemos avanzado en cosas como el modelo de prestación y el modelo de prestación de servicios de salud. Muchas gracias por su atención.